Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Hospital Escuela Universitario es el principal centro de asistencia hospitalaria pública del país y fue inaugurado en el mandato de la Junta Militar de Gobierno que presidió el general Policarpo Paz García en noviembre de 1978. Es el único dispensario nacional con servicio de emergencia en todas las especialidades para adultos y niños. Cobertura 24 horas, 365 días. De inicio contó con 1.306 camas y su construcción absorbió una inversión de $5.8 millones. Para el año 2016, el presupuesto del Hospital Escuela Universitario ascendía a $1.378.254.915 lempiras, equivalente al 11% del presupuesto de la Secretaría de Salud, a la que en ese año se le consignaron 14.000 millones de lempiras. En 2012, el Hospital Escuela Universitario atendió a más de 46.000 enfermos, cantidad mayor que en 2011 y con el mismo presupuesto. Para enero de 2014, mandos del nosocomio advirtieron que se requerían 300 millones de lempiras más para funcionar con normalidad. Sin embargo, se le hizo un recorte de entre 200 y 300 millones de lempiras, circunstancia por la que dejaría de atender a 97.000 pacientes, despido de 40% del personal auxiliar, no abastecer 99% de insumos para rayos X, disminuir 28% en fármacos, baja de 60% en compras de insumos, de 19% en alimentos para pacientes y de 48% en pruebas de laboratorios. Incluso incumplir pagos mensuales de energía eléctrica, agua potable y teléfono. Penurias que ya pasan la estructura física a la humanidad de miles que buscan salud y no encuentran medicinas o equipos médicos en buen estado y diagnósticos dudosos que desbordan la imagen institucional, como evidencia la excelente cobertura diaria periodística de Canal 11. En agosto anterior, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, asignó un equipo especial para investigar el trato en centros asistenciales y además si están abastecidos de medicamentos e insumos necesarios. A principios de agosto del año pasado, las autoridades del Hospital Escuela Universitario confirmó la falta de cupos para atención médica en lo que resta de 2018. En la especialidad de cardiología, que es la quinta especialidad más demandada, lo que pone en riesgo la vida de muchos pacientes. Otra de las últimas denuncias en cuanto a carencias en el centro de salud es la de los pacientes con esclerosis múltiple atendidos en el Hospital Escuela Universitario y que ya tienen más de 4 semanas de no recibir tratamiento. Un drama de la presidenta de la Asociación Hondureña de Esclerosis Múltiple, Melba Castellón, lamentó porque esa realidad es la misma que se palpa en el segundo hospital más importante del país, el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Los principales hospitales eran refugios para personas necesitadas o albergues para viajeros. El vocablo viene del latín tardío, hospitale, que significa casa de huéspedes o posada, un cobijo que hoy se busca recuperar. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es viernes 25 de mayo, el Día del Periodista Hondureño. Saludo a todos los periodistas del país. Estaremos dándole cobertura al premio Álvaro Contreras que va a recibir el colega Elán Reyes Pineda. Ayer también dimos cobertura a los premios que entregó el presidente del Congreso de la República, el doctor Mauricio Oliva, en representación del Poder Legislativo, a varios compañeros que fueron galardonados. También nuestras felicitaciones.
Como lo decía Ivette Bulnes y Carlos Zelaya, el Hospital Escuela Universitario, el principal centro hospitalario del país. Vamos a hablar de él, que también en el norte nos hablará un poco Gerlin Díaz de lo que pasa en el Mario Catarino Rivas. Saludo a doña Irma Marcía, ella es la representante del Sindicato de Trabajadores de Medicina, Hospitales y Similares, del Citramedia. Bienvenida. Buenos días, licenciado. Buenos días al pueblo hondureño. Buenos días a todos los periodistas. Un saludo y muy especial a ustedes y a todos los de Canal 11. Muchas gracias. Y la presidenta del Colegio Médico ha tenido a bien estar con nosotros esta mañana, la doctora Suyapa Figueroa, a quien yo siempre he admirado porque ha sido valiente cuando ha tenido que decir las cosas independientemente de la función que ella ejerza, porque en algún momento doctores que trabajaban en el Hospital Escuela eran amenazados por autoridades y la doctora nunca tuvo temor. Es la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa. Doctora, bienvenida. Muy buen día, muchísimas gracias. Antes que nada, un saludo a todos los periodistas que enaltecen esa profesión, esa vocación de transmitir la verdad al pueblo hondureño, orientar al pueblo hondureño. Así que felicidades a todos y cada uno de ellos. Bien, doctora, usted que conoce, luego voy a preguntarle a doña Irma, podemos desglosar en general cuál es la situación en la que hoy se encuentra el principal hospital de Honduras, el Hospital Escuela Universitario. Algo que me llamó poderosamente la atención esta semana, que el avión, este jet que traía unos empresarios norteamericanos, se salió de la pista de Toncontín, se estrelló al salirse y se partió en 2 o 3 pedazos. Afortunadamente nadie murió. Lo llevaron al Hospital Escuela, pero de repente surgió la noticia que las autoridades de la Embajada Americana estaban pidiendo que los trasladaran a otro centro asistencial privado. Me preocupé, dije yo, ay, nosotros los hondureños, todos los hondureños vienen de todas partes del país al Hospital Escuela. Doctora. Bueno, pues en realidad el Hospital Escuela ha sido un centro hospitalario que nos ha enorgullecido muchísimo laborar en él. Ha sido un centro hospitalario con un poder resolutivo enorme, en vista de que es el centro hospitalario que tiene la mayor cantidad de especialistas, la mayor cantidad de personal calificado y pues ha tenido la mayor cantidad de equipo necesario para solventar una gran cantidad de problemas médicos que ha tenido la población hondureña. Esta situación obviamente siempre se vio sobrecargada por la cantidad de referencias. Recordemos que es al ser el hospital con mayor personal especializado y con super especialidades, entonces pasa sobrecargado. Hay un sistema de referencias y hay que decirlo que el Hospital Escuela está inmerso en una problemática global de todo el sistema de salud. Desafortunadamente, el sistema de salud se fragmentó al implementar las políticas que le llaman de tercerización de servicios. Es decir, los hospitales han sido cedidos a entes que no son específicamente de la Secretaría. Lo mismo pasó con el Catarino Rivas, que se le dio una fundación. Lo mismo pasa con el Hospital Escuela. ¿Qué sucede al no sentirse estos hospitales que pertenecen ya a una red de colaboradores, sino que cada uno de ellos debe presentar resultados que generalmente se enmarcan en materia económica? ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto y ellos deciden qué es lo que van a hacer con estos presupuestos, y obviamente esta respuesta de cómo van a administrar estos presupuestos y esa relativa independencia que tienen ellos, entonces los ha hecho definitivamente tomar algunas decisiones que no son las más acertadas. Fragmentan el sistema de salud, sobrecargan porque es ineficiente la red, porque no hay suficiente inversión, pero sobre todo porque no hay un orden. El rol rector de la Secretaría de Salud se perdió definitivamente y eso nos hace llegar a la crisis que estamos, lejos de otras cosas como corrupción, por ejemplo. Sí, antes de que me hable eso de la corrupción, doctora, es un error haber pasado la administración del hospital a la Universidad Nacional, porque ahora se llama Hospital Escuela Universitario. ¿Fue un error eso? Creo que sí.
definitivamente. ¿Por qué? Y no nos oponemos a que el Hospital Escuela sea la principal academia de medicina, pero ellos tuvieron una dirección de docencia que era la que se encargaba de todo lo concerniente a educación médica, a educación en enfermería y todo el resto de las áreas técnicas que tuvieran que encargarse de educación en el hospital. Y lo que hubo que hacer en su momento fue fortalecer el convenio docente asistencial, porque ese era un hospital que es con una inclinación asistencialista, de hecho sobrecargada. En otros países en donde hay hospitales académicos, son hospitales incluso que deciden con qué paciente se va a quedar y con qué paciente no se va a quedar, y son hospitales que tienen presupuestos especiales para investigación y para atención de enfermedades raras. Entonces, pero convertir el principal centro asistencial en un hospital que fue entregado a la academia, entonces definitivamente lo hizo entrar en una crisis. ¿Y por qué? Y todo el mundo pensó que el entregárselo a la universidad iba a redundar en mejoras, y todos esperamos esto, porque imagine usted a todo un economista, un sociólogo investigando las causas de por qué se da un determinado problema de salud, porque los determinantes sociales en nuestro país son abrumadores, son situaciones que definitivamente enferman a nuestra población. Entonces, tener a la academia en un hospital ejerciendo toda la capacidad que pudiera tener pareció buena idea. Sin embargo, en la práctica, el hospital se ha deteriorado y ha llegado a una crisis que jamás en la vida habíamos visto en el centro hospitalario. Sí, doña Irma, usted como representante del Citramedic, ¿cómo ven la situación del Hospital Escuela? Pues la vemos en las mismas condiciones que dice la doctora. Nosotros lo hemos planteado no solo en una ocasión a las autoridades de la Secretaría de Salud, porque es preocupante cómo se ha venido desempeñando desde 2012 que se cedió el Hospital Escuela. Inclusive en ese momento, cuando se le cedió a la universidad, ellos se comprometieron que en 2 meses iba a mejorar el hospital. Y eso no ha pasado. De esa fecha acá ha venido deteriorando la atención, elevando costos para de fondo recuperado, lo cual viene a perjudicar el bolsillo de los pacientes, y que la mayoría del pueblo hondureño está desempleado. Y llega al Hospital Escuela, llega a las Clipper y no tiene la atención necesaria porque tiene que llevar el dinero para que sea atendido. Entonces es bastante difícil. Nosotros creímos que cuando el Hospital Escuela fuera manejado por la universidad, iba a fortalecer las Clipper, y las Clipper están prácticamente abandonadas. No se ha hecho, lo que se ha hecho es más que todo dar la atención mínima y con costos bastante altos. Sí, voy a ir un momento a San Pedro Sula. ¿Qué pasa con el Mario Catarino Rivas, que es el principal centro asistencial en el norte de Honduras? Gerlin Díaz, buenos días. Adelante, Gerlin. Buenos días, licenciado, y felicidades en el Día del Periodista a usted. Y, bueno, me acompaña a esta hora de la mañana el doctor Samuel Santos, quien es vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, para que nos hable también en relación, a través de su experiencia, a través de cerca de 20 años de permanecer a este centro asistencial, cuáles son las deficiencias que existen en el centro asistencial. Buenos días. Buenos días, Erling. Buenos días en cabina a la doctora Siopa Figueroa, a los señores periodistas. También desearles un feliz día, hoy que celebran su Día del Periodista. Hablando del tema, podemos decir de que creo que se nos ha olvidado en todo este diálogo sobre la salud pública partir de algo fundamental. La salud es un derecho humano fundamental. No es un negocio, no es un comercio, no es una fábrica de ver pacientes. Es más, cada paciente es un ser humano, y ese ser humano tiene una individualidad y una enfermedad diferente a otra, con diferentes problemas de complejidad que deben ser tratados de manera diferente. Y basados en esto, nosotros creemos que desde hace unos 20 años se ha venido viendo el problema de la salud por parte de organismos internacionales de financiamiento como un problema económico, ¿verdad? Y nos dan recetas para disminuir el gasto. Esto lo consideran ellos un gasto y no una inversión.
Si nosotros vemos en este momento cómo está la salud de Honduras de ahora y hace 40 años, nosotros podemos ver que ahora se invierte menos en salud en cada hondureño. En este momento, solo en impuestos sobre la venta, el gobierno de Honduras pues reporta que obtiene 40.000 millones de lempiras, son algo más de 40.000 millones de lempiras. Cuando usted va a la pulpería, usted va al supermercado, usted hace la compra de sus alimentos, de su canasta básica familiar, usted paga el impuesto sobre la venta, algo que yo no entiendo, porque no sé si es impuesto sobre la venta o impuesto sobre la compra, porque el que paga el impuesto sobre la venta es el que está comprando. Pero bien, esa persona que va a comprar sus medicamentos, sus alimentos, su combustible, lo que sea, su ropa, paga 40.000 millones de lempiras al año. Y se le da a la Secretaría de Salud 14.000 millones de lempiras en presupuesto anual para atención de los pacientes. Si somos 10 millones de habitantes en Honduras, nosotros vemos que lo que se está invirtiendo en cada hondureño son 1.400 lempiras al año para la atención de salud de nuestros pacientes. Eso nos puede dar a nosotros de que todos lo han hecho en forma matemática, lo están haciendo en forma aritmética nada más para ver cómo disminuyen para ellos el gasto en salud pública y también en educación y lo aumentan en otros sectores y en otros rubros que no son tan importantes para la vida. Mire, yo veo con mucha preocupación cómo se han ido incrementando los presupuestos para defensa. Por ejemplo, tenemos un ejército ahora mucho más armado, con armas mucho más modernas, pero yo no sé si en el mundo se ha inventado ya la ametralladora o el avión de combate o la bomba termonuclear que sea capaz de detener una epidemia, una pandemia. Mire, solo en este momento estamos preocupados por la influenza A, la influenza B y la H1N1, que en pocos días nos ha llevado casi 20 hondureños, los han llevado dolorosamente a la muerte y ha creado grandes cantidades de enfermos. Por ejemplo, aquí las empresas que producen bebidas alcohólicas, por ejemplo, le dan al Estado en concepto de impuestos aproximadamente 900 millones de lempiras. Pero de esos 900 millones de lempiras al Estado, posteriormente le corresponde tener que curar los accidentes producto de la embriaguez, las enfermedades producto del consumo de estas bebidas alcohólicas. Cada quien hace con su vida lo que quiere y cada quien pues puede consumir las bebidas que quiera. Yo aquí no estoy prohibiéndole a nadie que no consuma las bebidas que quiera. Lo que estoy diciendo es que el pueblo hondureño, a través de ese impuesto sobre la venta, que solo es uno de los impuestos que estoy mencionando, de muchos que hay ahora, es el que más está aportando, pero es el que menos está recibiendo de todo lo que se está aportando para precisamente tener mejores hospitales. Porque se nos ha olvidado algo, el método científico. Todo debe ir de lo simple a lo complejo. Aquí están invirtiendo grandes cantidades de dinero para poner muy bonitos los hospitales grandes, el hospital escuela, el hospital Mario Catarino Rivas, pero se nos olvida que hay una red básica de salud y esa red básica de salud está abandonada. Y precisamente por eso usted mira este pasillo, mira las salas de espera completamente abarrotadas. Ha aumentado el número de personas que vienen de 9 departamentos al hospital Mario Catarino Rivas, porque en los lugares donde ellos viven no hay posibilidad de respuesta para solucionar los problemas de salud que ellos tienen. Entonces, esto es algo que tenemos que discutirlo, no es un tema político electoral tampoco, es un tema de país, es un tema de seguridad, porque cualquiera de nosotros, los que estamos aquí o los que están en cabina, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede adquirir una enfermedad. Y esto va desde el presidente hasta el último hondureño, ¿verdad? O sea, una enfermedad o una epidemia en este país no la vamos a detener con todo el dinero del mundo, ni con todos los ejércitos del mundo. Se detienen con médicos, se detienen con medicina, se detienen con enfermeras y con instalaciones de salud completamente equipadas y con medicamentos en las farmacias, porque no es posible que sigamos en este momento diciéndole al paciente cuando va a la ventanilla de la farmacia, pues que no hay ese medicamento y que lo tiene que comprar. Cuando tenemos una población, que ya todos lo sabemos, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, tenemos más de un 60% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza y no es posible que nosotros sigamos dando recetas, pero ese medicamento no existe. Hoy por hoy, ¿de qué carece el Hospital Mario Catarino Rivas? Carece de lo mismo, es que no ha cambiado, precisamente por lo que le estoy diciendo. Los presupuestos de salud siguen siendo los mismos.
siempre que se da una explicación económica y financiera de en qué se gasta en el hospital Catarino Rivas o en el hospital Escuela, la queja es, no, es que todo se nos ven salarios. Sí, por supuesto, porque a todos estos pacientes quien lo tiene que ver es un médico, quien lo tiene que ver es una enfermera, quien lo que tiene que ver es un microbiólogo, lo tiene que ver un radiólogo. Bueno, pues si no existiera ese personal, desafortunadamente pues no podría haber hospital. El hospital no es el edificio, el hospital es el talento humano que trabaja en él. Por eso en el inventario de cualquier hospital del mundo, lo más importante son los seres humanos que atienden a los pacientes que vienen enfermos. Por lo tanto, lo que se requiere en este momento es hacer un análisis de cómo estamos distribuyendo el presupuesto nacional de la República. Yo considero de que deberíamos, sí, tener en cuenta lo que es contratar personal médico, personal de enfermería, microbiólogos, radiólogos, pero también tenemos que aumentar el presupuesto para la compra de medicamentos, insumos, materiales y poder tener tecnología de punta, pero sobre todo hay que invertir más en la medicina preventiva, debemos de invertir más en la base, debemos de invertir más en todo ese sector que está en la periferia. Si ahorita vamos a Guarita, Lempira, si nosotros en este momento vamos a Lloro, a las montañas de Lloro, a esas aldeas que están olvidadas, vamos a encontrar que en los centros de salud no hay medicamentos para atender nada. Y un paciente en estado de gravedad va a ser trasladado a la ciudad más cercana, al municipio más cercano, donde el centro de salud tampoco tiene cómo ayudarle, y esta persona va a ser trasladada a la cabecera departamental, donde el hospital de área tampoco tiene la posibilidad de resolverle el problema, y va a ser trasladado finalmente al Catarino Rivas. Es un peregrinaje que tiene que hacer nuestro pueblo, ese peregrinaje que casi es el peregrinaje de la muerte, porque cuando llega al hospital de alta complejidad, pues ya llega en estado grave. Muchísimas gracias al doctor Samuel Santos, hablándonos sobre también la situación que se vive en el hospital Mario Catarino Rivas aquí en San Pedro Sula, donde él bien lo ha manifestado que aquí vienen pacientes de 9 departamentos del país. Regreso con usted a los estudios. Gracias, Herlin. Por eso decía que, bueno, el doctor Samuel Santos es el vicepresidente del Colegio Médico, por eso decía que el hospital Catarino Rivas es el principal hospital en el norte de Honduras. Doctora y doña Irma, comentarios sobre lo que ha dicho el doctor. Bueno, totalmente de acuerdo. De acuerdo en que la salud es un derecho humano y que el Estado debe garantizarlo absolutamente. Y estamos de acuerdo en que definitivamente las políticas públicas en materia de salud erróneas que han sido impuestas desde los organismos de financiamiento para nuestro gobierno son las que nos tienen en el problema tan grave en el que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a hacer un gasto, como le llaman ellos, a la inversión en salud. El gasto en salud lo deben reducir. Y en vista de esto es lo que han hecho, entregar los hospitales a organizaciones no gubernamentales para deshacerse, porque ya no reclaman directamente al gobierno. El gobierno dice, yo le entregué el hospital a la universidad, reclámenle a la universidad. Yo le entregué el hospital Catarino Rivas a la Fundación Amigos del Catarino Rivas, reclámenle a esa fundación, pero yo le entregué un dinero. Entonces, estos hospitales se han deteriorado, y no solamente estoy hablando del Hospital Escuela. En este momento, en el Hospital de Occidente, uno de los principales centros de atención también, en el Hospital de Occidente, los médicos están levantando actas notariales y están siendo acompañados de personas de derechos humanos, porque no, en el hospital no hay ni comida para los pacientes, no hay sondas para los neonatos, no hay agua para lavarse en esos centros hospitalarios. En esos centros hospitalarios los quirófanos prácticamente se están cerrando. No hay capacidad para poder operar a los pacientes. ¿Y por qué hemos llegado a estas crisis? Fíjense que en todos los hospitales las crisis más graves han sido en radiología, en laboratorio. ¿Por qué? Porque lo primero, y eso se lo dijo una consultoría carísima que pagó el Ministerio de Salud, y es que esto deberían ser dados, subrogados por entes privados, y es por eso que el Ejecutivo lanza esta iniciativa, como no ha podido implementar la Ley Marco de Protección Social, por impopular y por violatoria de derechos fundamentales de la población, entonces lo hace a través de un decreto ejecutivo del 6 de abril, en donde le dice a la Seguridad Social que puede comprar servicios de salud. Lo mismo va a pasar con la Secretaría de Salud, está comprando servicios de salud, y esa tercerización
le cuesta ese presupuesto que ya está muy bajo, que es exiguo el presupuesto, que es insuficiente, entonces lo circunscribe a ese presupuesto para que compre. Y obviamente esa compra le es más cara, como a todo el mundo. Eso es una cosa que no necesita ni siquiera mucho análisis económico, solo se necesita sentido común para saber que ahí además hay un negocio, definitivamente, de los prestadores que en este momento han ido aumentando su capacidad instalada para brindar. De hecho, la misma universidad, nos duele mucho decirlo porque yo me formé en la Universidad Nacional, es una prestadora privada de servicios de salud. La universidad en este momento, en su centro de rehabilitación, su centro de radiología, lo cobra de la misma manera que usted lo compra esos servicios en el hospital más caro de esta ciudad, por ejemplo. Repítame eso. La universidad tiene centro de radiología y centro de rehabilitación. Ellos venden servicios. De hecho, un paciente mío me dice, doctora, ni siquiera nos dicen pacientes, sino que nos dicen los clientes. Y yo veo cómo a la gente humilde que llega ahí, la dejan esperando, la mandan a servicio social, la hacen dar 1000 vueltas y le dan una cita súper tarde, diferente al trato de los que podemos pagar por ese servicio. Y en radiología, ahí tienen tomógrafo, resonador, radiografía convencional, tienen mamógrafos, tienen de todo. En ese centro ellos cobran las tomografías como la cobra cualquier otra persona que va a un centro privado. Tiene el mismo valor, hasta más bien me dijeron el otro día que 100 empiras más caro de lo que les oferta uno de los centros más caros de aquí, uno de los hospitales más caros de aquí de Tegucigalpa, o más grande de Tegucigalpa, porque a veces no son tal vez más caros, pero el servicio cuesta lo mismo que en la universidad. Entonces, ¿cómo es posible eso? Si la universidad opera con el dinero del pueblo. Lo mismo pasa con el hospital militar. El hospital militar opera con el dinero del pueblo hondureño y tienen un hospital privado. ¿Por qué? ¿Por qué si la inversión es del pueblo, si esos son impuestos que le está pagando el pueblo hondureño, por qué el hospital militar debe cobrarle a los que no son miembros del staff alto del hospital, de los militares? Porque le tiene que cobrar los servicios de salud que deberían ser gratuitos. Sobre eso que está diciendo usted, recuerdo que hace muchos años, cuando yo trabajaba en HRN, se enfermó el estelar narrador de la radio, Dagoberto Luján, y pues alguien lo llevó ahí, y al final tuvimos que hacer una gran colecta porque cobraron una enorme cantidad de dinero. Cobran lo mismo que un hospital privado, pero usan el dinero del pueblo. ¿Y quién les dice algo con respecto a eso a los militares? Es más, se están preparando, y eso me lo dijo el director del mismo hospital militar, se están preparando para enlazar con el 911, esas ambulancias que ahora andan ahí en la calle recogiendo gente. Estos van a enlazarse para ser prestadores de servicio cuando ellos implementen la ley de accidentes de tránsito. De todos se los van a ir a dar al hospital militar. En torno a salud se están haciendo unos negocios que nos parece a nosotros sumamente interesantes, y están haciendo negocios con un bien que es inelástico, porque si usted se enferma no tiene ninguna otra alternativa, solo dos cosas puede decidir: o usted paga o usted se muere. Eso es lo único, la decisión que usted tiene en sus manos cuando se enferma. Entonces, como ellos lo saben perfectamente bien, los que pusieron sus ojos en el negocio de la salud, entonces en este momento hay una gran inversión. Si no, mire cuántas farmacias existen, por ejemplo, en este momento. Es vulgar la cantidad de negocios que se están haciendo en torno al tema salud. ¿Y por qué? Porque tenemos un pueblo enfermo, un pueblo que necesita atención con urgencia. Ustedes lo ven, esa saturación de esos hospitales, de la gente suplicando que se les atienda. Y cuando se les atiende, porque no hay médicos, tampoco que los atiendan, porque no han contratado, porque en este momento, incluso en el hospital escuela, debería de verse cuánto ha aumentado el tema de la burocracia en el hospital, cuántos directores. Ahorita hay más de 15 direcciones que se han implementado.
la dirección de mantenimiento, la dirección de atención al cliente, la dirección de atención, bueno, son 15 direcciones y cada una de ellas, los nombrados tienen salarios arriba de los 40.000 lempiras. ¿Y cuántos médicos se han contratado por el Hospital Escuela? En el último concurso creo que fue como 23 médicos que se han puesto. En el Hospital Escuela solamente hay un internista de guardia, que va a ser un solo especialista con un hospital de 6 salas, de una emergencia saturada, de una unidad de cuidados intensivos y con interconsultas de todo un hospital, el mayor centro hospitalario. ¿Qué puede hacer él? Absolutamente nada. No puede, rebasa su capacidad humana para atender y supervisar lo que están haciendo los practicantes internos y los médicos residentes. Entonces, definitivamente yo creo que lo que se está haciendo en salud es monstruoso y ellos lo saben, porque pagaron una consultoría en donde el BID, la USAID, tiene definitivamente participación y ellos lo saben, perfectamente lo saben. Ellos saben en qué condiciones está el sistema de salud, no han incidido en él porque no les interesa. Ellos lo que necesitan es tener un ejército fortalecido. En el Hospital Escuela se omiten cirugías que se deben hacer, atenciones que se deben hacer por falta de insumos. ¿Cuándo usted ha visto que el ejército deja de reprimir y de tirar bombas lacrimógenas porque se les terminaron? Eso no existe, no hay. Y cuesta cada una 5.000 lempiras. Y entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo con la población hondureña? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Yo creo que el tema es grave. La violación de derechos humanos que está haciendo el gobierno es grave, es demostrable, y que aquí se están haciendo negocios en el tema salud también es evidente. Por lo tanto, vamos nosotros, tenemos que ir a instancias de respeto a derechos humanos e instancias internacionales en donde nosotros debamos hacer una denuncia por lo que están haciendo con la población hondureña a nivel internacional. Me escribe una amiga desde Guatemala, me dice, inhumano a todas luces, la doctora Figueroa tiene razón. Doña Irma, ¿usted qué piensa de todo eso? Desde los años 90, este modelo de atención que ha venido en lo que es el sistema de salud es para desmejorarlo prácticamente y hacer sentir al pueblo hondureño de que es necesario de que sea la empresa privada la que maneje la salud del pueblo, porque ya el público no funciona. O sea, lo han venido deteriorando, inclusive no se le ha dado una atención especial en lo que es la prevención de la salud. La prevención se ha olvidado totalmente, los hospitales, los centros de salud. Inclusive usted va a las zonas postergadas, allí una enfermera es la que lo atiende, no hay un médico. Desde allá viene lo que decía el doctor, en el Hospital Catarino Rivas y el Hospital Escuela es donde viene a redondar toda la cantidad de los pacientes que vienen ya de escala en escala por los hospitales regionales, porque en los regionales tampoco hay nada, no tienen los especialistas que deberían de tener, no se han fortalecido. El gobierno los ha cedido a instituciones y de esa forma pues ha dejado de prestarles la atención que, bueno, nunca les prestó la atención, si esa ha sido la intención de poder desmejorar la salud, de que buscar la forma de que el pueblo sea el que pague la salud, que al momento de llegar al hospital, si no tiene de dónde, pues ahí va a morir, porque prácticamente, aunque tenga toda la intención un médico, una enfermera, un técnico, un personal desde que llega el administrativo, desde que llega al hospital lo atienda con la atención que se merece, no tiene el medicamento, no tiene el insumo, no tiene el equipo, no hay el personal suficiente. Inclusive han venido reduciendo el personal, solo no sé si prácticamente es algo que no siento yo que sea como que para mejorar la salud, cuando sabiendo que quien atiende, quien puede darle la mejor atención, ¿verdad?, a los pacientes son los mismos médicos, el mismo personal de enfermería, técnico.
Y no, lo que hacen es reducirlo y buscar contratarlo de otra forma para poder estarlo cada día moviendo conforme a sus intereses políticos y no, ni siquiera con el perfil que tiene el personal. Nosotros estamos preocupados enormemente en este último año, en este momento. Cuando se está contratando personal, le están quitando las plazas a los técnicos y dándoselas a personal administrativo porque es jefe de personal o porque tiene un cargo de asistente de personal. Están contratando el personal sin el perfil. Imagínense que no tiene la idoneidad para ir a un hospital y en esos hospitales va nuestra familia. Vamos nosotros inclusive muchas veces porque en el seguro está en iguales condiciones, prácticamente abandonado. Entonces el gobierno se ha ido prácticamente deshaciendo de todo lo que es la salud del pueblo hondureño. Últimamente se cedió el hospital Juan Manuel Gálvez a una ONG y ahí quedaron al descubierto la situación de lo que es, de cómo se maneja esos hospitales. Allí hubo oposición prácticamente de todos los empleados porque ya no aguantaban, pues. Imagínense que no le podían hacer, pero ni siquiera un hemograma a un paciente porque no tenían cómo. Todo tenía que ser referido al Hospital de Occidente. ¿Qué sucede? Viene y la ONG se dedicó prácticamente a contratar personal, como lo están haciendo en el Hospital Escuela. Dirección de tal cosa, dirección del otro, y este personal gana una cantidad enorme de dinero, ¿verdad? No lo contratan con 10 centavos, uno hasta más de 100,000 lempiras. Y con un presupuesto tan pequeño que tienen los hospitales, al final, ¿qué pasó? Se descubrió todas las irregularidades que tenía esa ONG y se recuperó el hospital, pero continúa en la misma porque no tienen el presupuesto y más bien quedaron endeudados, esas ONG dejan endeudados a la institución, a la secretaría. Y si en estos hospitales, todos estos hospitales que se han cedido, que se han descentralizado, se les hiciera una investigación correcta, porque aquí se hacen algunas auditorías, pero los entes del Estado han fracasado totalmente para hacer auditorías. Si hubieran auditorías sociales, que es lo que nosotros hemos recomendado, yo le aseguro que veríamos la realidad desnuda de cómo se están manejando esos presupuestos y cargándole al pueblo, ¿verdad?, la salud, que prácticamente se va a morir a un hospital, porque el que no tiene de dónde pagar, de dónde hacerse un examen, va a ser difícil. Decía ahí las autoridades del Hospital Escuela, no, pero están los trabajadores sociales. Mire, yo le aseguro que para ver la fila que hay en trabajo social, un paciente que llega y si anda sus 50 lempiras, prefiere pagar los 50 lempiras e irse a pie de donde vino, que hacer esa fila que tiene que ir todo lo que le tiene que preguntar la trabajadora social para que le dé un exento, y no un exento total, le rebaja una cantidad. Al final viene saliendo casi lo mismo. Entonces, el paciente, prácticamente aquí la salud del pueblo está jugando con la salud del pueblo. La han convertido en una mercancía que al final la estamos pagando nosotros. Aquí vamos a pagar con las vidas de nuestros vecinos, de nuestros parientes, este modelo que está atencionando en salud. Me preguntan quién controla lo que cobran los médicos en honorarios y lo que los márgenes de utilidad de los hospitales. Los hospitales cobran los medicamentos con hasta 200% de lo que cuestan en farmacias u otros centros. Los diputados deberían promover una ley para que lo regule. ¿Y qué pasa en el Hospital del Sur? Nilda Sosa, cuéntenos qué pasa en el Hospital del Sur para que tengamos un panorama también del sur. Nilda.
Gracias, licenciado, y buen día también a sus panelistas. La situación en el Hospital General del Sur, licenciado, primero inicia en que es un edificio bastante viejo, es un edificio antiguo y ya no da abasto para atender a gran parte de la población que se moviliza en busca de la salud de todo el departamento de Choluteca, parte de Francisco Morazán y parte del departamento del Paraíso por la cercanía. Entonces, a veces hay salas abarrotadas donde tienen que acostar a 2 pacientes en una sola cama. Ya eso ya se ha visto, sobre todo en tiempo de brote de enfermedades o cuando la sala está llena de pacientes diabéticos. Tienen que colocar a 2 pacientes en una sala. Asimismo, también ha ocurrido hasta en la sala de pediatría, cuando hay brotes de enfermedades respiratorias o diarreicas y estas enfermedades que afectan a los niños. Tienen que también acostar a 2 infantes en una sola cuna. Entonces, este es problema también de edificio, ¿verdad? Porque ya no da abasto. Se volvió pequeño el Hospital ahora General del Sur en este departamento. Y actualmente, ¿verdad? Se han hecho algunas remodelaciones por parte del gobierno, pero solamente en cierta área, por ejemplo en la de consulta externa y farmacia. Ahí es donde se remodeló, reciente fue inaugurado por el presidente del Congreso Nacional y la primera dama. Pero en esa área que fue recientemente remodelada ya hubo problemas esta semana. Se inundó la bodega de farmacia, área completamente remodelada. Supuestamente se filtró el agua por el aire acondicionado y amaneció mojada toda la papelería. Ahí salieron en la mañana a buscar el sol para que se secara toda la papelería. Medicamento también se mojó. Esto ocurrió esta semana. También se filtró agua por los pasillos y en la sala de pediatría. El año pasado se reparó el techo de pediatría porque estaba en completo mal estado. Entonces se vino también una lluvia ese día que inició la reparación y se mojó toda la sala de pediatría, todas las cunas. Tuvieron que sacar corriendo a los niños a otra sala porque todavía ni siquiera los habían terminado de evacuar de esa zona para iniciar la reparación. Y ahora resulta que el agua filtró por la parte de aire acondicionado y por las puertas, por las ventanas, porque este edificio viejo tiene unos canales en la parte de arriba, en el techo, y como no hay mantenimiento oportuno mes a mes, por decirlo así, sino que hasta que comienza el problema se buscan las soluciones, los canales estaban atascados de hojas de árboles. Entonces cuando llovió fuerte colapsaron y toda esa agua se introdujo por las paredes a estas salas y es los videos que estamos viendo en este momento, ¿verdad? También afectada la sala de pediatría, los padres tuvieron que salir corriendo nuevamente con sus pertenencias, con sus niños a una zona más segura. Y usted ve el pasillo, esas imágenes, aunque se ha querido decir que son de años anteriores, son de este año, son del pasado martes. Así está pintado actualmente esas paredes de ese pasillo, completamente llenos de agua esta semana. Pero también es de recordarle a las autoridades de nuestro país que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se colocó la primera piedra para lo que sería el nuevo Hospital del Sur en la zona de Balcanes, así se llama ese sector que es fuera de la ciudad, por donde se construyó también el estadio. Ahí se colocó la primera piedra. Hasta el día de hoy no hay nada, se mencionó que los fondos ya estaban del gobierno de Corea, pero no ha iniciado. Incluso esta misma semana le consulté al presidente del Congreso Nacional qué pasa con el hospital nuevo, cuándo el hospital nuevo, y él dijo que ya estaba en manos del ministro. Eso fue lo que me dijo, que ya el proyecto está en manos del ministro de Salud. Pero hasta ahí nomás, licenciado. Mientras tanto, siguen los problemas en el Hospital General del Sur. Se ha dicho también que este viejo edificio va a quedar solamente para especialidades, se ha dicho, y que en el nuevo se va a atender toda la parte de emergencia. Pero la gente en el sur sigue esperando el hospital nuevo, licenciado. Es lo que le puedo detallar sobre algunas de las problemáticas, aparte de que también falta medicamentos, que la atención no es la mejor, ¿verdad?, para el paciente, entre otros problemas. Con usted a estudios de la entrevista, licenciado. Gracias a Anilda Sosa. Señoras, ¿qué piensan, doctora? Eso es, pero le decía, eso es una cuestión generalizada. Todo el sistema de salud, absolutamente todo, está en el vil abandono, en el más absoluto abandono en toda la República.
Ya no tenemos definitivamente un sistema de salud, tenemos un sistema de enfermedad, un sistema que más bien está enfermando a las personas muchas veces que llegan a esos centros hospitalarios por el hacinamiento. Son trampas mortales los hospitales, ahí no existen las medidas que nosotros llamamos de seguridad. Y ahora, lo grave de todo esto es quién pone la cara ante estas carencias, hasta este deplorable sistema. El médico, la enfermera y el personal que atiende al paciente. Luego se genera una situación violenta hacia este personal, que es lo que hemos visto. ¿A quién reclaman directamente? ¿Al médico o a la enfermera? ¿Contra quién se vuelve todo eso? Contra ellos, siendo que quien tiene la culpa es el Estado por el abandono, por la falta de compromiso. ¿Cómo es posible? Y eso que está, esa agua que está en esa sala, ocurre en todos, en el Hospital Escuela, en el Hospital San Felipe, en el Hospital del Toro. Todos los hospitales llueve más adentro que afuera. En los centros hospitalarios, por ejemplo, en el Hospital Escuela, imagine usted que tuvimos 9 meses sin papel de electrocardiografía. No se podían tomar electrocardiogramas en el Hospital Escuela. ¿Cómo puede decir eso cuando ahí se atienden, la mayor cantidad de atenciones es para enfermedades cardiovasculares, para pacientes que llegan con infartos? ¿Cómo lo diagnostica? Si se equivoca usted en el diagnóstico como médico, ¿a quién le echan la culpa? No es al sistema que no le dio eso. ¿Cuántos meses tenemos de estar sin tomógrafo? Y los pacientes que han sido trasladados, por ejemplo, han muerto 2 pacientes. Yo no digo que por culpa de nada, pero se tuvieron que trasladar en condiciones graves a un centro en donde no tiene las capacidades de atención de esta emergencia. Entonces, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Realmente la universidad se ha puesto a analizar o solamente le está pasando una información de costos a los que van a ser proveedores de servicios de salud? Realmente nosotros nos preguntamos y cuestionamos severamente a la academia, porque me duele muchísimo, y yo puedo entender que un político, que un diputado quiera hacer, que pueda hacer política con la necesidad de la población hondureña. Puedo entender que a un presidente le interese más darle presupuesto a las Fuerzas Armadas y a la policía que lo cuida, porque tiene que cuidar su acceso al poder. No puedo entender por qué la academia no se ha pronunciado fuertemente con este abandono que tiene el gobierno del sistema de salud, porque lo conoce, lo sabe. Aquí sí entra aquella que dice: Señor, no los perdones, porque ellos sí saben lo que hacen. Definitivamente. Entonces, yo cuestiono severamente a la Universidad Nacional, porque ellos sí saben lo que están haciendo, sí saben que lo que están haciendo nada más es un experimento social, y eso realmente es grave. Que lo que está haciendo el gobierno con el pueblo hondureño prácticamente es un genocidio, y que no lo denuncie la misma universidad es grave también. Y que la universidad lo único que está haciendo es viendo cuál es el costo real de la prestación de estos servicios, para ver cómo se descentralizan y cómo se pasan a manos privadas. Eso porque, díganme entonces, ¿por qué no le han buscado? Si aumentaron el personal burocrático, si tienen todas las posibilidades de investigación, ¿por qué no le han buscado las mejores rutas de solución al problema de salud? ¿Por qué la academia no se pronuncia y por qué la academia no ha propuesto un nuevo sistema que verdaderamente responda a las necesidades de la población hondureña y no intereses económicos? Entonces, realmente yo creo que es grave lo que está sucediendo. Hay una responsabilidad que incluso yo diría penal de quienes nos dirigen por haber hecho, porque todas estas carencias tienen costos en vidas humanas graves, y que la gente en este país se está muriendo por la indiferencia de un gobierno que prefiere comprar bombas lacrimógenas, armas y pagar policías que pagar médicos, comprar medicamentos e insumos en los centros hospitalarios que, como ustedes ven,
es un genocidio lo que está sucediendo con el pueblo hondureño, cómo los niños, cómo nuestra niñez se expone. Lo que dijo la periodista es completamente cierto. En las cunitas de los niños se ponen hasta 3 niños en cada cuna. Se acuestan de 2 en 2 los niños. Las mujeres embarazadas están de 2 en 2 en las camas de los hospitales. Los quirófanos se cierran. En el hospital escuela no hay ropa, no hay lavadoras para lavar la ropa, la tienen que ir a lavar al Seguro Social. Que me diga alguien que lo que yo digo es mentira y que se roben el 49% del presupuesto en salud es grave. Y eso lo dijo el CNA en su último informe, que incluso fue en el Colegio Médico. El 49% del presupuesto se lo roban. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir viviendo tranquilamente, estar en nuestras casas? ¿Por qué no nos hemos indignado suficiente y hemos salido a reclamar? Porque en estos hospitales, en estas direcciones, ponen gente que a lo que va también es a reprimir y a decirle a los empleados que cuidadito, y levantan un dedo porque los despiden y se quedan sin comer sus familias. Por eso es que encontramos gente tan dura que hasta parecen inhumanos, parecen robots en estos centros hospitalarios, reprimiendo, abusando de los empleados realmente y imponiéndoles leyes mordaza para que no se pronuncien, para que no digan todas estas barbaridades que se cometen. Yo tengo notas, completamente cualquier cantidad de notas en donde se manda a decir incluso a las personas que queda prohibido, incluso que se les den en receta del hospital medicamentos o compras que tienen que hacer. Se les tiene que decir al paciente en un papel cualquiera que lo vaya a comprar a la farmacia, porque no hay, porque tampoco quieren que sea evidente que no existen medicamentos, insumos, porque saben que pueden tener una responsabilidad legal por el abandono que tienen los centros hospitalarios de nuestro país. En todo el centro, en todo el país, la salud está completamente abandonada. Pero no ocurre eso en el hospital militar, no ocurre eso en el centro privado de la Universidad Nacional. Ahí hay de todo, definitivamente. Sí, la ingeniera Dilcia Galo quiere participar. También, compañeros, revisen los teléfonos porque me dicen que salen ocupados. Ingeniera, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En primer lugar, felicitarlo por ser el Día del Periodista, y no solo por eso, y a todos los periodistas de Canal 11, es por la acción que usted ha tomado para que nos demos cuenta de la realidad de los hospitales públicos de Honduras y el daño que están ocasionando a la población. Yo represento y soy parte de la Fundación Gotas de Salud, y cuando yo le solicité lo de la sala en geografía es lo siguiente, y la doctora no me va a desmentir. Cuando las mujeres presentamos miomas, la alternativa que nos dan los doctores, a veces sin tener los síntomas, es sacar la matriz. En esa sala de angiografía se pueden hacer procedimientos alternos para evitar esa castración en la mujer. Esa sala está mala desde hace 1 año, solo porque no hay presupuesto para dar mantenimiento. Raúl, en un hospital privado, ese procedimiento vale sacar la matriz, 80,000 lempiras. Hacer el procedimiento alterno para reducir el mioma le vale 180,000 lempiras. Por mucho tiempo en esa sala se estuvo atendiendo no solo gente del sector vulnerable, de todos los sectores, y se pagaban los materiales entre 30,000 y 40,000 lempiras. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se cuidó el dinero para que esa sala estuviera todavía trabajando? Entonces hacemos un llamado formal, no solo a las autoridades del hospital escuela, esto es problema de gobierno porque se están violando los derechos de los niños, y a las mujeres una alternativa para que no solo nos vean en el útero como un órgano reproductor, sino que lo necesitamos para diversas funciones que cumplen el cuerpo de una mujer. Entonces, queremos que el ministro de Salud, que el gobierno nos dé y respete el derecho humano que tenemos a tener acceso a una salud digna. Y le agradezco y le reitero la felicitación por esta labor que está haciendo para que conozcamos, y es hora de que intervengan y que no nos digan que no hay presupuesto, porque ahorita se acaba de aumentar el 100% el salario de los diputados, y realmente el trabajo que realizan no representa ni una parte del daño que se hace como hospital
a las personas que tienen que atender en la mayoría de los hondureños. Le agradezco mucho y que tenga muy buen día. Gracias, ingeniera Dilcia Galo. Voy a hacer una pausa y vamos a continuar hablando hoy con doña Irma Marcía, que es la representante del Citramedic y la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Aquí Arlon me estaba enviando algo también de lo que está hablando la gente, de lo que dijo el doctor Samuel Santos. Dice, Nenon Vázquez, buen programa, le saluda Lenín Almendares. Qué bien lo que ha dicho el doctor y la doctora. El presidente electo narrala, pero el pueblo aguanta todo. Tenemos enormes problemas en los hospitales del país. Ojalá se destine más dinero para los hospitales. Excelente, doctor, la labor de él en Honduras. Mis respetos. Lástima que Honduras no valora nada. Voy a una pausa y continuamos hablando sobre este delicado tema de los hospitales en el país. Bien, voy a ir al Hospital Escuela. Ahí está Kimberly. ¿Qué dicen los miembros del sindicato del Hospital Escuela? Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña José Girón, presidente del sindicato del Hospital Escuela. ¿Cuál es la situación actual de este centro asistencial del país? Bueno, pues hemos denunciado por años, ¿verdad?, desde que agarró la administración la universidad. Hemos denunciado que el hospital iba poco a poco decayendo, ¿verdad?, en el mantenimiento de la institución, y por falta de medicamentos, insumos y no digamos la estructura de la institución. Hemos venido criticando porque lo que se han dedicado las autoridades anteriores es de nombrar personal con jugosos sueldos, ayudándoles a sus familiares y a su gente cercana, pero descuidando la institución en darle mantenimiento. Entonces, tenemos graves problemas en la institución. Le puedo mencionar la lavandería colapsada con 6 máquinas de lavadora. Tiene que pedirle permiso o solicitarle pues que le ayude el San Felipe o el Seguro Social para lavar la ropa del paciente, ¿no? Tenemos autoclaves que se utilizan para esterilizar la ropa. De 6 autoclaves solo una funciona o 2, ¿no? Tenemos ascensores que quitaron los buenos, compraron unos nuevos, pero lo que compraron fueron chatarra, porque todos los días pasan revisando esos ascensores, pues pasa quedando y hasta peligroso es. Si nos pasamos a transporte, compraron 2 vehículos, una ambulancia, habiendo vehículos y ambulancias del hospital, pero prefieren comprar nuevos que darle mantenimiento a los vehículos que hay, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las calderas, prefieren comprar cosas nuevas en vez de darle mantenimiento. Y teniendo personal especializado dentro de la institución, prefieren pagar empresas privadas, y ese es el problema también. Cuando el presupuesto, pues, es de lógico que el presupuesto no lo saben utilizar, y en el presupuesto viene a pegar el golpe en la parte económica, ¿no? El presupuesto se va entonces en el pago de salarios jugosos a ciertos personales y se descuidan las áreas sensibles de este centro asistencial. Entonces le doy un cierto panorama de que esta gente de la universidad se ha dedicado más que todo a pagar jugosos sueldos, y ahí es donde colapsa la situación, ¿verdad? Porque el servicio civil ya tiene establecido en una tabla de cuánto va a ganar cada trabajador, pero esta gente no respetan esa ley y vienen ganando jugosos sueldos y poniendo hasta 10 ingenieros en la institución, cuando el hospital tiene 2 ingenieros y suficientes 2 ingenieros para darle mantenimiento, porque cada área de mantenimiento del hospital tiene su jefe, ¿no? Entonces vienen a crear oficinas de factas. Toda esa gente es paracaidista, ¿no? Toda esa gente de oficinas que las acomodan con jugosos sueldos, que no hacen nada, son paracaidistas. Entonces, eso merma en el presupuesto del hospital. ¿Piden una intervención inmediata del Hospital Escuela Universitaria? Yo creo que tantas denuncias que hemos hecho por parte de la organización y como representante de los trabajadores y para el bienestar de este pueblo, yo creo que ya hace tiempo hubieran venido a hacer una intervención en el hospital o hacerle una auditoría, pero con las manos limpias, ¿no? Con honestidad, con sinceridad, por el beneficio del paciente y el beneficio del pueblo hondureño, ¿no? Pero aquí vienen derechos humanos, se vienen a encerrar también en las oficinas de las direcciones y no recorren el campo del hospital. Ahí es donde se sabe, ¿no? Que vayan a cada área a investigar, y esa es una investigación correcta, exacta,
pero no venirse ellos a encerrarse, y han venido otras autoridades y a encerrarse en las oficinas de las direcciones. Eso no es una buena información para el bienestar de este pueblo hondureño, y apenas hablan las autoridades que anda al 100 en el hospital, mentiras, no. Esa es una falsedad, que los medicamentos es una falsedad. ¿Sabe lo que hacen con los medicamentos ahora? No. Que llevan un control, qué clase de medicamentos hay en la farmacia, entonces ya cuando ve el paciente y le recetan 6 medicamentos, entonces preguntan a la farmacia cuántos medicamentos, ya les dicen si hay 2, entonces ya pagan 2 de los que hay, y ya después salen diciendo que está al 100% los medicamentos, y qué. Esos otros medicamentos no se los cobran, pero ya viene trabajado desde la farmacia, ¿no? Entonces llevan ese control. Oiga bien qué falsedad de las autoridades. Llevan y la inteligencia que tienen, ¿no? Que ya preguntan, ya el paciente le dice, cuando le preguntan al paciente, ¿hay medicamentos? Sí, me dieron todo, pero ¿qué? Si quizás el doctor no le da lo que hay en el hospital. Entonces ya cuando va a la farmacia, de lógico, llevan los 2 medicamentos y ya dice el paciente, llevo todo el medicamento, pero no le dan ni tan siquiera la receta para que vayan a comprar en las privadas. Muchísimas gracias a José Girón. Esta es la situación actual según el presidente del sindicato del Hospital Escuela Universitario, licenciado. Bien, muchas gracias. Kimberly, ¿comentarios? Bueno, lo que dice José Girón es la verdad. Imagínese que ¿cómo puede haber un hospital donde no se está haciendo ningún trabajo de construcción, de ingeniería? 10 ingenieros contratados nuevamente. Y aparte de eso, no solamente en esa área, sino en todo. Y no buscar la forma de mejorar, en vez de contratar esos ingenieros, ¿por qué no contrataron unos médicos para que pudieran atender a esos pacientes, enfermeras? Y en la Secretaría de Salud también tiene cualquier cantidad de plazas que no las ha nombrado. No sé por qué, porque primero porque buscan el perfil político, no importando lo demás. Y todo ese personal falta en los hospitales. Falta personal auxiliar de enfermería, profesionales de enfermería, médicos, personal administrativo, que también es importante. Y aquí todo lo dan en tercerización porque les sale mejor para ellos, porque benefician a alguna empresa, ¿verdad? Para que por lo menos en lo que es la vigilancia, lo que es limpieza, y así van a ir buscando también lo que son lo que ya es no darle mantenimiento al equipo de técnico, para que no, así van a las empresas a poder hacérsela a cualquier centro médico, a que le hagan sus análisis al paciente, y allá sí lo tiene que pagar porque el hospital no tiene. Entonces casi todos los hospitales están en la misma situación. Nosotros hicimos un recorrido en El Salvador, como Citramedis, quisimos conocer el modelo de atención de El Salvador. Y la verdad es que, imagínense, nosotros en un país que tiene tantos recursos, no podemos tener una salud por lo menos parecida ahí. Allá hay gratuito todo, pues gratis la atención en salud, se le da el medicamento al paciente, inclusive tienen unas evaluaciones del mismo paciente, va a ver si se le dio el medicamento, si se le atendió. No como aquí que le preguntan, ¿le dieron el medicamento? Sí, porque le dieron la aspirina, porque el cuadro básico también ya fue reducido. No, allá lo hacen por medio de como una urna donde el paciente deposita lo que siente, lo que no está de acuerdo, ¿verdad? Para que no sepa, no lo van a exponer, porque también tenemos que conocer nuestra formación como personas, que muchas veces algunos le preguntan, ¿a usted le quiere entrevistar a alguno de los pacientes? No quiere hablar, ¿verdad? No tiene esa posibilidad. A veces no tienen también el acceso de los medios y otras veces lo tienen, pero no tienen esa formación para poder hacer una denuncia. Entonces, prácticamente allá nosotros vimos qué diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la atención, y eso aquí prácticamente todo, si Honduras, toda la zona fronteriza,
No, aquí no tienen atención en Honduras, acá allá tienen atención en El Salvador, Nicaragua, pues porque se sienten mejor atendidos. Compañeros nuestros que son del sindicato van al Salvador a ser atendidos porque dicen que allá los atienden bien, porque como la red del Seguro Social tampoco está en todo lo que es el país, sino que en algunas áreas y en otras partes atienden con clínicas privadas que solamente le atienden lo básico. Entonces prefieren irse a otro país. Entonces yo creo que aquí el gobierno no le ha puesto, la atención a la salud, o sí la ha puesto más bien para poder buscar de la forma de que beneficiar a algunos en cuanto dándoles la posibilidad de que manejen el sistema de salud a su antojo, no importándoles que son vidas humanas las que están en juego, ¿verdad? Que esos pacientes que van ahí son los que les dan el voto para que estén en esos puestos, ¿verdad? Pero al final no les interesa si se murió o qué le pasó. Aquí todo le sale sobrando. Si el Congreso Nacional puede decir alguien ahí, ¿por qué no legisla o hace esto? Bueno, si puede legislar si ellos son los que aprueban el presupuesto. Pero el presupuesto lo aprueban y dejan la mayor parte para hacer, para lo que es seguridad, lo que es el mismo Congreso Nacional, inclusive le quitó la Secretaría de Salud, le quitaron el presupuesto de las cesantías y el Congreso Nacional se aumentó el presupuesto ahí nomás, ¿verdad? Entonces prácticamente no están interesados en que se mejore la salud. Si hubiera un gobierno serio que de verdad dijera hay que mejorar la salud del pueblo hondureño, yo creo que fácil es, ¿verdad? Porque en lo que es en el sistema de salud están los mejores médicos, el mejor personal para poder atender a la población. Pero no, muchas veces ni se contrata uno porque no tiene el perfil político y otro porque prácticamente no le interesa que se mejore la salud del pueblo hondureño. Mejor que nos manden a los hospitales privados, porque entonces dicen, si el médico trabaja en el hospital escuela y trabaja en el privado, yo prefiero ir al privado porque allá sí hay medicamentos y allá me va a atender rápido, porque aquí si llego al hospital escuela me va a dar la cita dentro de un año porque, prácticamente solo está él para tanta gente. Pero mientras tanto que allá lo tengo más acceso. Entonces el gobierno lo que hace es buscarnos esa salida, ¿verdad? Que todos nos vayamos al privado y nos olvidemos de lo público. Nos está buscando, orillando a la población, y el que no tiene, pues que se muere en su casa o que busque la medicina alternativa, que al final siempre va para la muerte, porque no es la solución un medicamento alternativo. Me dicen, buenos días, la doctora Suyapa Figueroa debe saber que cada soldado cancela el nocato mensual de su salario para estar afiliado al hospital militar. Aún los militares retirados se deduce cerca del 9%. Eso me parece bien, pero sí estoy de acuerdo con la doctora Figueroa que con eso no pueden sostener un hospital como ese, que también cobra bastante caro los servicios. El hospital militar. Sí, le leo esto. En el hospital del tórax hacen radiografías que hay que esperar por ellas 3 horas porque no tienen el equipo moderno que tiene cualquier hospital. Si hay presupuesto para equipar a los hospitales, si no hay presupuesto para equipar a los hospitales, cada viaje que hacen los funcionarios debería ser para conseguir donaciones con países amigos. Así es. El problema del hospital militar es que trabaja con fondos del gobierno. Con ese dinero que ellos aportan, definitivamente no pueden sostener todo lo que el hospital militar tiene. Pero aquí hay una situación importantísima, y es el hecho de que la gente está teniendo cada vez más insatisfacción de la prestación de servicios de salud. Eso es una cuestión que va en aumento, y esto es una bomba de tiempo, es una bomba social que definitivamente en cualquier momento estalla. Fíjese que simplemente me acaban de mandar este mensaje que los pacientes que adolecen de cáncer y que son atendidos en el Hospital San Felipe el lunes próximo van a tener una protesta frente a las instalaciones del hospital. ¿Por qué? Porque no hay quimioterapia para ellos, y eso es fundamental. Si usted retrasa el tratamiento de radioterapia o la quimioterapia para estos pacientes, el cáncer avanza.
Entonces, esto no son cosas que se pueden dejar para otro momento. La atención de ellos es urgente y nos contrasta con posiciones como la del doctor Mario Noé, que dice que se haga un estudio de factibilidad que va a costar una millonada para crear otro hospital de cáncer. ¿Por qué no? Porque todos somos muy egoístas, todos queremos que nos pongan un hospital en el que diga yo lo hice, yo lo fundé, porque nunca nos vamos hacia el bienestar social, hacia el bienestar colectivo de la gente. Todos queremos tener nuestro propio feudo. Un hospital que debería tener todas las capacidades de atención, no tiene acelerador lineal el Hospital San Felipe. ¿No está de acuerdo usted con esa postura del doctor Villafranca? Definitivamente no. Lo que se tiene que hacer es fortalecer lo que ya está. Ya está el Hospital San Felipe. Como usted ve, no tiene la capacidad de atención el Hospital San Felipe. ¿Por qué no poner un acelerador lineal? ¿Por qué no decir si él mismo conoce el hospital porque ha trabajado en él? ¿Por qué no aumentar? ¿Por qué no pedir un presupuesto especial para que los pacientes sean atendidos en el Hospital San Felipe? ¿Por qué no mejorarlo? Entonces, realmente a nosotros nos parece que lo que está haciendo entonces es creando su propia fundación de atención de cáncer. Entonces, yo creo que definitivamente eso no puede seguir pasando, que tengamos un presidente del Congreso Nacional Médico, que tengamos en esa dirección del Congreso Nacional una gran cantidad de médicos que no están tomando en cuenta las verdaderas decisiones que nos van a llevar hacia mejoras puntuales del servicio de salud. ¿Por qué no mejorar la atención primaria? Vivimos en un pueblo enfermo, enfermo porque no tiene que comer, enfermo porque no hay agua potable, porque no hay educación, porque esos determinantes sociales de la salud se ha visto que matan más personas que las enfermedades en sí. Realmente esas carencias que la gente tiene son las causantes de la mayor cantidad de muertes, esas determinantes sociales que no son atendidas. Entonces, realmente el abordaje de esto debe ser bastante integral, debe ser muy amplio y nos debe llevar a buscar soluciones verdaderas a estos problemas de salud. ¿Cómo? Mejorando la prestación de los servicios en los lugares primarios. Disculpe, lo que decía doña Irma, y es cierto, yo he platicado con gente que le da, estamos en mayo, venga en noviembre. Sí, no hay médicos, no hay citas. Imagine usted que una persona, y eso se podría solventar perfectamente bien si tuvieran, por ejemplo, una atención intermedia. Si los pacientes que son atendidos o deberían ser atendidos en los hospitales de área tuvieran su seguimiento allá. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay medicamentos allá tampoco. Entonces, ese paciente que viene por un antihipertensivo específico o un paciente que cardiópata no puede quedarse en el Hospital del Sur porque allá no hay medicamentos que él necesita, a pesar de que sí hay cardiólogo, a pesar de que sí hay internista. Pero si no mejoramos las capacidades de atención del Hospital del Sur, del Hospital de Occidente, del Hospital Atlántida, todos estos centros hospitalarios, y no mejoramos la atención primaria, la detección temprana de enfermedades en las diferentes comunidades alejadas de nuestro país, entonces no vamos a tener un sistema de salud que le dé respuesta a la población. Y el gobierno lo sabe porque ha pagado a Lloyds incluso auditorías carísimas, evaluaciones carísimas, consultorías carísimas, saben perfectamente cuál es el diagnóstico del sistema de salud, saben que existe más del 60% de personal administrativo que no está incidiendo en ningún cambio en el sistema de salud y saben que esto le produce un costo enorme al personal, pero no hay voluntad para cambiarlo, simplemente porque la salud deberá ser siempre un negocio para mantener a los políticos en su lugar, recibiendo también las dádivas que todo el mundo sabe, y debe también seguir siendo un problema estructural porque no están dispuestos a invertir para mejorarlo en forma objetiva. Me preocupó, la doctora dijo hace un rato que en los últimos años, en vez de mejorar, se ha deteriorado el hospital escuela. Sí,
Se deterioró Eso terriblemente. es grave. Eso es grave, ¿por qué? Porque nosotros aspiraríamos, ese centro hospitalario, cuando se fundó para ser un centro de atención especializada. Se fundó para ser un centro de referencia, pero obviamente teniendo una red que sí funcionara, que sí diera respuesta y que cuando llegara al hospital escuela, ese paciente iba a pasar por una serie de filtros y resoluciones en su lugar de origen de ese paciente. Pero ¿qué pasó? Se convirtió en un hospital general, se convirtió en un hospital que atiende absolutamente todo lo que le llega, porque si no se atiende ahí ya no tiene ningún otro lugar a donde referirlo. Tiene que quedarse con ese paciente y tiene que atender la última situación de ese paciente. Se deterioró porque, y todos vemos, antes solo habían 3 directores en el hospital escuela: el director administrativo, el de atención médica y el director el director general. Ahora tenemos más de 15 direcciones en el hospital escuela, más de 15. ¿Y se ha solventado algo en el hospital escuela? No. ¿Por qué? Porque también, y hay que decirlo, a la directora actual tampoco se le está dejando actuar. ¿Cómo? A la directora actual, y hay que decirlo, no se le está dejando trabajar. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no se le deja a ella, que en vista de que es la que conoce el hospital, no tome las decisiones en la mejora del centro hospitalario? Existen una serie en ese hospital escuela, una serie de trabas para que no se mejore la prestación de los servicios. La doctora Cristina está atada de pies y manos. La doctora Cristina no está haciendo absolutamente nada porque no la dejan tampoco trabajar. ¿Quiénes son esos que no la dejan trabajar? Es que es toda una junta de dirección. Imagínense que a ella le han puesto, ella ni siquiera conoce, solo le mandan, ubique a tal persona porque esta es la persona que está nominada para ocupar tal puesto. Entonces, ¿cómo alguien atado va a poder mejorar la institución por mucha buena intención que tenga? Pero si no lo dejan actuar, pues definitivamente no va a poder hacer nada. Y lo que es más triste, nuevamente lo que yo digo, es que tal parece que la academia está dispuesta a llevar hasta lo peor, hasta el fondo, al hospital escuela, porque no se ha visto mejora y no va a haber mejora mientras se pretenda que mejorando la pintura del exterior del hospital, que haciendo una sala, que poniendo puertas de vidrio, se van a mejorar las condiciones de atención de la gente. No, es teniendo el suficiente personal, el suficiente equipo, pero sobre todo la voluntad de hacer que lo público le dé respuesta a la población hondureña. Porque yo le voy a decir una cosa, el hospital escuela sigue teniendo equipo que incluso en los centros privados no existe. Es una buena institución, es una institución que tiene el personal mejor preparado, probablemente. Tiene el mismo personal que usted va a encontrar en cualquier hospital privado. ¿Por qué allá sí funciona y por qué en el hospital escuela no funciona? Porque los tiempos de atención de las personas están tan reducidos que no le da tiempo a usted ni siquiera de levantar y ver al paciente. Sigue escribiendo porque tiene que llenarle cada receta. La hacen tan pequeñita para que solo le quepan tres medicamentos. Y un paciente que es hipertenso, es diabético, tiene un evento cerebrovascular, es neumópata, bueno, de todo tiene hasta 5 enfermedades, pero a usted solo le dejan una receta pequeñita para que lo llene. Entonces tiene que llenar una gran cantidad de papeles. Y la otra situación es que incluso le están midiendo los tiempos de atención a las personas como que si fuera maquila. ¿Cómo así? En las salas se sientan con un cronómetro. Sí. ¿En serio, sí, doctora? En serio, y que a mí me digan que esto es mentira. Se sientan incluso a medirle los tiempos de cuánto se tarda en hacer un ultrasonido, porque es lo que le digo, la universidad está sirviendo
para hacer experimento social y para decirle cuánto es la productividad que debe tener cada personal de salud en términos económicos y de tiempo, pero no de calidad de atención de un ser humano que necesita ser visto como eso, como una persona que viene sufriendo, una persona que tiene un pudor. Mire, nosotros es que es difícil entender esto, pero no le pueden medir a un médico cuánto es el tiempo que se va, porque incluso de vestirse para nuestra campesina no se va a desvestir porque tiene un pudor y una idiosincrasia diferente. Entonces, que no me vayan a venir a comparar el personal que yo atiendo en el hospital escuela con el personal que yo atiendo en una clínica privada, en donde yo tengo más tiempo y yo decido, yo soy dueña de mi tiempo y digo cuánto le voy a dar. Y si un paciente necesita una hora me voy a estar con ese paciente. Pero en el hospital escuela no se puede. En el hospital escuela usted tiene 10 minutos para atenderlo, y de esos 10 minutos, la mitad de ese tiempo son para llenar papelería. ¿La mitad del tiempo? La mitad del tiempo es para llenar las recetas, porque si usted se fija, en el hospital escuela también, por cada examen que se hace, hay una orden. En el hospital privado yo tengo un menú en donde yo solo voy a marcar con un palito. ¿Cuánto me tardo? Es 4 o 5 veces más el tiempo que yo me tardo en el hospital escuela que el que yo me tardo en la privada. Entonces, de eso se trata. Y es más, en el hospital escuela, con esa carencia de médicos especialistas, ahora ya ni los residentes firman recetas ni firman boletas de exámenes. Ahora tienen que ser hechos estrictamente por el especialista. Ese especialista, si le están cargando de cosas que tiene que firmar, de cosas burocráticas y que están haciendo, entonces obviamente va a estallar. Por eso un montón de médicos ya se retiraron incluso del hospital escuela, ya no quieren trabajar ahí. Están cansados no de hacer lo que les gusta, no de hacer lo que su vocación los llevó a hacer, sino cansados de ver cómo se muere la gente por la indiferencia de quienes dirigen esos centros hospitalarios, porque ya no pueden soportar el ver que un ser humano que está en una cama no tiene ni insumos, no tiene ni las posibilidades. En el hospital escuela, un drenaje de tórax, los botellones de agua purificada, esos son los que sirven de pleurevac. Que un guante, el dedo de un guante que lo cortan con una tijera le sirve de dreno. Que se le ponen sondas que no son las adecuadas a un niñito. Entonces eso cansa, eso al final del día, cuando usted está viendo que usted está improvisando cosas para atender a un ser humano, sobre todo a un niño, o que le está dando una cita para dentro de 3 meses, sabiendo que probablemente no va a estar vivo para ese tiempo, eso le produce un estrés emocional a la persona que trabaja con esos pacientes tremendo. ¿Y qué es lo que están haciendo los médicos? Entonces, mejor me voy, porque si sigue ahí se va a enloquecer. Si sigue trabajando en ese sistema de salud en el que nos están obligando a trabajar, vamos a enloquecer, porque nosotros no podemos, porque es una cuestión deontológica. Nosotros no podemos ser cómplices de quienes están asesinando a este pueblo. Son unos groseros, unos minutos más en un hospital público no la dan, porque dicen que se tiene que ir a sus clínicas privadas también algunos doctores. Bien, vamos a cerrar. Doña Irma, ¿qué le dice a la población hondureña como representante del Citramedic? Bueno, como representante del Citramedic y a todos los Citramedics también a nivel nacional, que nos integremos a la lucha, que protestemos, porque es la única forma que podemos lograr para los objetivos de que este modelo cambie. A toda la población también que se integre, porque mire, a veces los trabajadores protestamos, ¿verdad?, para defender la salud pública, pero la población no se integra. Si la población se integrara, yo creo que esto va a mejorar, porque entonces nos van a poner atención. De otra forma no lo vamos a lograr, porque no va a haber diputados, no va a haber ministros, no va a haber un presidente que por lo menos ponga la mirada a ese pueblo que se está muriendo porque no hay salud, porque no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipo, porque no hay médicos, porque no hay enfermeras y porque no hay personal que lo atienda.
Entonces le hacemos un llamado a todos para que podamos integrarnos a la lucha. Nosotros estamos organizados ya en una plataforma para poder protestar. También hoy hay una manifestación en la tarde. ¿A qué hora y dónde? ¿Verdad? Inicia en los puentes de la Guadalupe y allí pues hay que integrarnos porque es la única forma. Unidos podemos obligar a este gobierno que cambie el modelo de atención y que le dé la atención que se merece la población, que para eso pagamos los impuestos y que la salud es un derecho universal que se debe respetar. Buenos días, Raúl. Gracias a doña Irma. Ha sido un gusto que haya estado aquí. Gracias a usted. Buenos días, Raúl. Muchas felicidades por su día. Lo felicito por su excelente programa. Qué terrible la realidad en salud, dice Vilma Zúñiga. Gracias, Vilma, por comunicarse con nosotros. Aquí también alguien me hablaba aquí. Buen día, Raúl. Excelente tema que llega a la verdad y realidad del sistema de salud en Honduras, que es precario e inhumano. Doctora, su mensaje a la población, y quiero felicitarla porque pocas personas atreven a hablar como usted. Es la realidad. Yo creo que es obligación, Raúl. Y le voy a decir algo. Lo que usted dice, si las autoridades del Hospital Escuela Universitario lo ven, deben tomarlo bien y tratar de mejorar lo que está pasando. No deben tomarlo como que es algo personal de la doctora. Creo que ella está planteando un problema que tenemos, que hay que buscarle solución. Al igual el ministro Octavio Sánchez, si ha visto el programa, o alguno de sus asesores, o los monitoreos que le pasan al doctor Sánchez. Creo que lo que hoy ha expresado aquí tanto doña Irma, los televidentes, la gente a través del chat, de las redes sociales, y lo que ha dicho la presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, como el doctor Samuel Santos, a quien tuvimos en el Catarino Rivas y que es el vicepresidente del colegio, creo que debe servir para reflexionar y ver cómo se solucionan estos problemas y no agarrarla contra la doctora ni contra el doctor Santos. Creo que ellos están haciendo un bien para el país, un bien para las autoridades para conocer los problemas. También quiero repudiar una actitud cobarde que hacen en contra de la doctora en algunas redes sociales. Creo que una persona como ella, que dice la verdad, que va de frente y dice las cosas por el bienestar de la población, merece más bien el reconocimiento y no unos ataques cobardes que le han hecho a través de las redes sociales. Doctora. Gracias, Raúl. Bueno, pues este es nuestro compromiso. Creemos nosotros que tenemos mucho que aportar. El sistema de salud no puede seguir colapsado, no puede seguir siendo lo que es en este momento. Nosotros como Colegio Médico estamos dispuestos a ofrecer todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, poner a disposición todo ese recurso humano capacitado que se tiene para lograr tener un sistema de salud que verdaderamente le respete ese derecho humano del pueblo hondureño del acceso gratuito. Y esto lo queremos recalcar porque no puede ser que se sigan haciendo cobros en los centros asistenciales para acceder a un derecho que tienen ya como ciudadanos y una salud por la que ya pagaron con sus impuestos. Entonces, la verdad es que estamos con un compromiso enorme. Yo quiero pedirle al pueblo hondureño, no se quede sentado, no se quede como expectante, no se vaya de un centro asistencial sin atención, sin antes haber ido a reclamar, sin antes haber ido a poner una denuncia ante las oficinas de derechos humanos. No se quede en su casa, hoy hay una protesta. Yo les invito a que como ciudadanos volvamos a encender esas antorchas que trajeron una misión de lucha contra la impunidad para obligar a quienes saben que se están robando el 49% del presupuesto en salud y que se judicialice a los autores del robo y del asesinato de un pueblo noble que paga todos los días con su vida las deficiencias de un sistema que no le está dando respuesta. Muchas gracias, doctora. Gracias, Raúl. Ha sido un gusto que haya participado este viernes en el foro de entrevista. Antes de irnos, esto es la última acción que ha tomado el presidente del Congreso Nacional de la República. Felicidades, periodistas de Honduras, dice el nuevo Código Penal aprobado el año pasado y que inicia vigencia próximamente, elimina el 335B que durante tanto tiempo exigieron se derogara. Pero mientras eso sucede, el próximo martes introduciré reforma de ley para borrarlo de nuestras leyes, ha dicho el presidente del Congreso Nacional de la República. En relación a la ley Mordaza, él dice
que el próximo martes va a introducir la reforma de ley para borrar esto de nuestras leyes. Es lo que ha dicho el presidente del Congreso. Gracias a todos, que pasen un feliz viernes. Siga con nosotros aquí en Canal 11.